Saludos a todos, bienvenidos a esta entrega de Leyendo el Fútbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía aquel narrador como dice aquel narrador de béisbol dominicano que se cree venezolano, que trabaja en ESPN, Ernesto Jerez. Hoy vamos a tener un par de temas que yo creo que son trascendentales por el impacto que tienen. Uno de ellos ya lo comenzamos a evaluar ayer en el programa Enfoco, pero ciertamente hay muchísimos elementos adicionales alrededor de los que ya tocamos y que creo que son muy importantes para compartir con ustedes en este espacio. Saludo a don Álvaro Ávila en la cabina principal de Radio Santa Clara. Saludo a los que nos sintonizan por esa frecuencia, los 550, amplitud modulada de Radio Santa Clara, por sus redes sociales, y también a los que nos siguen a través del canal de YouTube de deportescr.net. También una cosa muy importante, porque a veces la gente no escucha, digamos, como el programa corrido, pero escucha los diferentes clips que publicamos en las redes sociales. Al final terminan oyendo, digamos, todo lo esencial del programa. El agradecimiento también para ellos y por supuesto por el apoyo y el respaldo que nos dan en este proyecto que estamos impulsando. Saludo también del otro lado a Gerardo Mora Pana, con quien vamos a analizar los temas que hemos puesto en agenda del día de hoy. Gerardo, bienvenido, saludos. Gracias, Reinaldo, a Eduardo, que está del otro lado de las cámaras. Ciertamente, en este programa está Álvaro Ávila en cabina, pero hubo una omisión mía. En el programa anterior estuvo don Kevin Largaespada Pérez, valga decirlo, Pero que eso fue también usted. también don Kevin nos hace Y controles. tiene todo el derecho a reclamar el hombre. Totalmente. Entonces, por eso lo hago en este programa. Y bueno, Reinaldo, dos temas interesantes. Yo sé, bueno, vea que don Eduardo Vega lo hablamos y no quiere venir, pero me dijo que particularmente hoy no podía estar con nosotros, así que ya no puede reclamar más, pero yo sé que a él le gustan más temas de fútbol, tal vez por eso se esquiva este tipo de tema, pero Pero estos son esto es de temas de fútbol, fútbol, ¿o por no? supuesto. Estos son temas de fútbol y tienen que ver con lo que pasa en la cancha. Por cierto que ya está mi última columna, ¿verdad? Mi último blog en deportescr.net sobre la Liga Deportiva Alajuelense y las contradicciones del Machillo Ramírez. Yo creo que se acaba la era del Machillo Ramírez, pero No bueno, se es otro centró tema. mucho usted en las contradicciones del Machillo. La columna está muy interesante, pero no se centró tanto en las contradicciones Ahí del hay Machillo, una, sino en las contradicciones de la Liga Deportiva Alajuelense. bueno, pero tiene que ver con el Machillo. Tal vez la No, segunda parte sí, será pero eso, va más el, allá. el, el fin de ciclo de Oscar Ramírez, pero bueno, ya lo veremos. Yo creo que está obstinado. El domingo tenía una cara. Sí. Pero lo peor es que se obstinan con tener que ir a la conferencia de prensa. Yo creo que eso los obstina más que cualquier otra cosa, pero bueno. Sí, que por cierto no pasa en la Champions, ¿verdad, Reinaldo? Es decir, la semana anterior, luego de aquel partidazo que nos regaló, ¿verdad? El Real Madrid, el Bayern, termina el partido y hay conferencia de prensa y nadie se enoja y no pasa nada. Y se juegan Bueno, otras cosas muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Hablo de plata. sí, claro, pero lo entienden diferente Claro, y respetan a los medios. Pero también los medios se dan a respetar, ¿verdad? Ese es el otro así punto. es. Bueno, vamos al primer tema. El primer tema tiene que ver con esta situación que se ha generado y que se dio desde el viernes, pero que trascendió el día de ayer con un comunicado oficial que emitió la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, LINAFA, confirmando que el viernes planteó una denuncia contra el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, ante el Comité de Ética de la FIFA. Los señores del INAFA plantean plantean básicamente en su planteamiento ante la FIFA que hay una situación de coerción hacia la liga por parte del señor Maroto. Es curioso, porque
Eso lo dicen en relación con la decisión que ha tomado Linafa de apoyar a don Roberto Artavia para la plaza que quedó vacante en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Pero en el mismo comunicado, si uno lo lee completo y detallado, y plantean otras cosas que no tienen nada que ver con lo que habría ocurrido en una reunión que tuvieron con el señor Maroto, en la que supuestamente se dieron esas presiones para que respaldaran a su candidato, el señor Stuart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa. Y entonces uno aquí se pregunta cuál es realmente el propósito del INAFA, porque recordemos una cosa, Gerardo, bueno, recordemos varias cosas. La primera, más allá de que yo he señalado desde el principio que la idea de que Osael Maroto fuera presidente de la federación es una idea que impulsan desde Tigo Sports, que por cierto, ya la semana pasada, el lunes, y este detalle se nos fue en los programas, el lunes de la semana pasada ya Tigo Sports confirmó oficialmente que desaparecerá a partir del próximo mes con la llegada de Fox. Fox, no Fox Sports, a Costa Rica, a Centroamérica en realidad, porque compró toda la operación de Tigo Sport en Centroamérica. Es decir, Tigo sigue en la parte de telefonía, pero la parte de televisión se va. Perdón, no telefonía, porque en Costa Rica no tiene telefonía, me refiero a televisión de paga. Eso sigue, como Tigo, que es de Millicom. Pero ya lo de Tigo Sport pasa a ser Fox. Fox, que en algún momento lo comentamos aquí, o en Enfoco, no recuerdo, no es el Fox Sports que conocíamos antes, porque más bien hay un pleito entre Fox y Fox Sports, pero ese es tema para otro día. Tigo Sports en aquel momento, enfocado en la posibilidad de obtener los derechos de todo el fútbol de la primera división, impulsa la candidatura de Osael Maroto. Y cuando empieza eso, la primera liga que se pliega a la propuesta es precisamente el INAFA. Y es muy interesante esta ruptura que se da ahora con Osael Maroto y cuando señalan ese punto específico de la supuesta coerción, pero más abajo, en la misma nota, en el mismo comunicado de prensa, hay un párrafo que dice: asimismo manifestamos nuestra preocupación por el deterioro que ha experimentado la Liga en los últimos años, producto de políticas que, desde nuestra perspectiva, han limitado el crecimiento y el desarrollo de la Liga y de la niñez costarricense. Es decir, están diciendo que la Liga que lleva adelante el INAFA se está cayendo de a pedazos. Lo que pasa es que cuando dicen eso, yo me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de don Osael Maroto en ese tema? Y en cambio también pregunto cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de Juan Carlos Román, que tiene cuántos años, no sé, de ser el presidente de la Liga de Fútbol Aficionado. Y alguna vez, todo esto lo digo porque alguna vez en un día de medios de una foto, un buen amigo, me voy a reservar su nombre porque no me dijo que podía decirlo, exfutbolista, que también ha tenido un rol en medios de comunicación como comentarista, me hizo una observación puntual. Me dijo, qué curioso, nadie habla de la cantidad de dinero que pasa por Linafa. Me dice, Linafa le cobra 200,000 colones de inscripción a cada uno de los equipos por participar en sus torneos. En el momento en que me hizo esta observación esta persona, hablábamos de una primera división con 49 equipos o 48, no recuerdo. Ahorita en este torneo que está terminando, me parece que fueron 28 o 30. Tenía la cuenta exacta la semana pasada, pero se me fue. Multipliquemos. Y eso por lo que llaman la segunda división B. Pero todo lo de divisiones menores, ¿cuánta plata pasa por Linafa? Y entonces, ¿por qué le vamos a achacar al presidente de la federación el que la liga se esté derrumbando? Digo, he puesto muchos elementos sobre la mesa. Usted empiece por donde quiera, Gerardo. Hay varias aristas, don Reinaldo. Tal vez la primera nada más y muy importante, no solo la liga
de aficionados o la liga aficionada de nuestro fútbol se cae a pedazos. Se cae a pedazos nuestro fútbol, pero bueno, Así, ese no es el todas. tema de ahorita. Ahora, usted dice algo bien interesante. ¿Qué tenía que ver una cosa en el comunicado con otra? Es decir, o si la acusación formal es que desde que está Osa del Maroto o desde que rompieron relaciones no ha vuelto a apoyar al INAFA, pero es que acaso la federación es responsable, porque como usted ya lo acaba de decir, cada liga es responsable de mercadear su propia liga, de recoger los dineros de su propia liga, de patrocinar su propia liga, a menos que realmente Don Osael le haya puesto el pie encima al INAFA, que no lo dice, no lo dice, lo que dice es una acusación de que o votan por el candidato que quiere Osael Maroto, porque si le dan el apoyo al Saprissa, ahí sí se acaba el apoyo. Yo más bien también quisiera saber, Reinaldo, ¿qué apoyo, de qué apoyo hablamos, verdad? O esperando que todo sea sano, ¿verdad? Aquí no quiero pensar en dádivas ni en cosas por debajo de la mesa que también se han hablado por ahí y no solo en INAFA. Hay acusaciones que van y vienen en segunda división, algo de eso tocamos en el programa de la semana anterior y todo esto rodea la figura de Osael Maroto, porque en este caso es la Ojo, Gerardo, segunda, déjeme hacer nada más un paréntesis perdón, nada para más, que la don gente... Sergio sí No, es pieza, ¿verdad? De don no, Osael. un detalle nada más, Gerardo, con respecto a eso que usted está apuntando para que la gente se ubique. Si quieren saber de qué está hablando Gerardo, revisen el programa de la semana pasada, que ahí está Correcto. en nuestras redes. Porque es interesante. Es decir, nosotros vamos viendo estas cosas. Todo lo que hablamos la semana pasada, lo hablamos sin saber nada de lo que estaba pasando entre el INAFA y Osael Maroto. Porque eso se da el viernes, no la reunión, no sé cuándo fue la reunión, pero la comunicación del INAFA con FIFA se da el viernes, según dice don Juan Carlos Román, y trasciende el día de ayer con el comunicado que emite en sus redes sociales el INAFA. Pero si ustedes hoy repasan el programa de la semana anterior, van a tener todo el contexto que los va a ubicar con Así es. respecto a esto que está pasando. La segunda arista, Reinaldo, estamos hablando, y yo también lo dije la semana anterior, por eso es importante el programa y el contexto. Vamos a ver, se elige hoy un miembro, cuando estamos pues grabando este programa, el 21 de abril, se elige un miembro, como usted ya lo decía en Enfoco con Eduardo y lo analizaban, un miembro del comité ejecutivo. Yo sigo insistiendo, ¿cuál es el temor, cuál es el peso de ese miembro a falta de 1 año y 5 meses de que acabe este comité ejecutivo? Pero estamos claros de que todo es política. Es decir, esto es como lo que ocurre, ¿verdad?, en las elecciones en países como Estados Unidos, en otros países, ¿verdad?, elecciones de medio periodo, ¿verdad? Esto será un pulso para saber en la elección próxima, ya del comité ejecutivo, quién tiene la fuerza y quién no, porque en el caso de la Liga del Fútbol Aficionado estamos hablando de 6 votos. Y ya la UNAFUT dijo que van a ir solo con 10 votos, ¿verdad? A esta asamblea. Es No van que, a es hacer, que, no van a hacerse es que, cargo de los 12 votos, van a ser no, no, nominales, ¿verdad? es que, a ver, entendamos esto, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con un tema que yo he venido planteando desde hace rato. A mí me parece que la Asamblea de la Federación hay que reconfigurarla, Así pero es. en eso no quieren entrar los dirigentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Asamblea la representación de una FUT en la Asamblea de la Federación es es de 12 asientos. Pero pasa lo siguiente. En este momento la asamblea de UNAFUT, aunque estatutariamente la integran 12, está integrada por 10. Y entonces usted no puede inventarse dos representantes para que llenen esos cupos, porque la representación corresponde uno a cada equipo. Es decir, eh, las 12 plazas que tiene UNAFUT en la asamblea de la federación corresponden a los 12 equipos que originalmente conforman la UNAFUT. Entonces, al tener la UNAFUT en este momento 10 equipos, no se puede en automático decir que UNAFUT tiene 12 votos. ¿Por qué? Porque no se pueden sacar los otros dos asambleístas de la manga. Ese Así es un es. tema formal que se tiene que respetar. Entonces, en este momento en que la asamblea de la UNAFUT tiene 10 miembros, ¿verdad? Esos son los representantes que tiene la Asamblea de la Federación, más allá de que le corresponden 12, pero no puede inventarse los otros dos
y llevar ahí a cualquier persona a que ocupe el lugar. Entonces, ese es un tema que tiene ahorita la UNAFUT. Pero ojo, Gerardo, porque estamos grabando el programa de previo a la asamblea, pero más o menos ya yo tengo el cuadro de lo que, a esta hora en que estamos grabando, aunque la De gente los lo votos. va No se me a adelante porque escuchar yo más quiero hablar tarde. de eso, pero no se adelante. Este, Sí, sí, lo cierto del caso es que el representante de Saprissa no gana la elección. correcto. Bueno, Entonces, eso es un hecho. Pero si nos centramos en el tema de la elección, hablemos de lo de... nos salimos Sí, del sí, sí. tema de fondo No, que yo estoy planteando, no, que es el lo tema que es el trae el INAFA a rompimiento. la mesa. Correcto. A eso voy, Reinaldo. Pero vamos a ver, en el tema de fondo, independientemente del que gane, y repito, para mí sigue siendo irrelevante en cuanto a la conformación del comité ejecutivo, es decir, es un voto más, un voto menos, ¿verdad? Pero no altera en realidad grandemente quién quede ahí, salvo el poder simbólico de que Saprissa pierde poder, si se quiere, entre comillas, por lo menos simbólicamente, ¿verdad? No significa de ahí en adelante nada más. Ahora, el tema de fondo es, repito, no hay armonía en el comité ejecutivo, por dicha, Reinaldo, ojo, aquí yo de esto no me enojo, yo más bien de esto sí me congratulo porque yo lo he venido diciendo, o sea, ya Pero yo estamos tengo una cansados, diferencia una ¿no? diferencia con usted, Pero Gerardo. espérese, es que yo estoy cansado porque yo he dicho que esta gente solo se sienta a tomar café a ver el sol pasar, ¿verdad? Sí, Y pero no yo hay tengo una diferencia discusiones enorme con usted importantes. con respecto a eso. Claro, pero es que si no hay A ver, diferencias, ojo, perdón, que la diferencia no sea quitarle la silla a alguien, ¿verdad? es Que la que esa es la diferencia no sea, diferencia que se está bueno. No, presentando. no, pero en eso estamos de Es que acuerdo. por eso yo digo que ese es el problema. Claro. No, no, pues A yo estoy ver, de acuerdo con usted en eso. recordemos una cosa, porque yo lo acabo de decir. Cuando Tigo empieza a impulsar Claro, la correcto, candidatura de José del Maroto, los primeros que salen a apoyarlo son los del INAFA. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Román tenía un pleito con Rodolfo Villalobos porque lo quitó de ser el director ejecutivo del proyecto Gol, una figura que realmente no se ocupaba de. Ahí está el proyecto Gol y no tiene director ejecutivo desde hace rato. ¿Por qué? Porque la administración de la federación puede manejar eso o debe manejar eso. Entonces, ahí empieza el asunto. Entonces se le va encima con toda la maquinaria del INAFA a Rodolfo, porque entonces hay que quitar a Rodolfo porque ese desgraciado me quitó a mí el puesto que yo tenía ya claro. ganándome aquella plata. Entonces, cuando son estas cosas y la discusión no es sobre propuestas, uno Sí, entiende sí. Ahí yo por estoy dónde de va el acuerdo. asunto. Claro, ¿se acuerda de aquel dirigente? Recuerde otra cosa muy importante, porque UNAFUT tiene una oficinita en el Estadio Nacional. Ujú. Que no entiendo por qué UNAFUT tiene una oficinita en el Estadio Nacional, porque Debería estar en la federación. quien debería tener, efectivamente, quien debería tener esa oficinita es la federación, no UNAFUT. No, y la Porque UNAFUT son debería estar en la federaciones y federación, asociaciones. debería estar en el complejo, en el proyecto Gol. ¿Ah? Y la UNAFUT debería tener oficina en el No, proyecto Gol, además. la UNAFUT tiene oficina en el proyecto Gol, Ok, eso sí. Pero lo traía a colación precisamente porque Linafa no tiene oficina en el proyecto Gol. claro. Linafa tiene la oficina allá donde históricamente ha estado, casi por el ICE, en medio del Parque Metropolitano La Sabana. Detrás de la Es, anterior federación de fútbol, ¿verdad? exactamente. Ahí queda la oficina de Linafa. Linafa nunca estaba en el proyecto Gol. Ni siquiera cuando Juan Carlos Román era el director ejecutivo del proyecto Gol. Que ya era el presidente, porque a mí se me olvidó cuántos años tiene de ser el presidente del INAFA. Por lo Este, menos 27 desde que yo ejerzo periodismo, por lo menos 27. Y ya era, antes de eso ya estaba. por eso le digo. Pero hey, hay colegas que le tiran palo todos los días a Víctor Hugo Alfaro, porque dicen que tiene mucho tiempo en el fútbol femenino haciendo nada, y esos mismos colegas nunca le han tirado Que no son a Juan tantos Carlos años Román, como los de Juan Carlos Román, los de Víctor Hugo, además, no son tantos. y que además yo, que sigo el fútbol femenino desde el 94, le puedo decir a cualquiera que sí hubo progresión Por con supuesto. Víctor Hugo Alfaro. Entonces, uno ve ahí Entonces, las diferentes situaciones. Entonces, claro, por eso yo pregunto,
cuál es realmente el Ah, pleito de fondo. Reinaldo, en Porque el ese pleito de contexto, fondo no tiene ¿se nada que acuerda de ver con supuestas presiones. aquel dirigente Noelivo, que quería, que se enojó también con Rodolfo porque dejó de ir en avión a giras, ¿verdad? Entonces, es decir, Que en llegar al realidad el comité, trasfondo de las giras de él era, él lo que pedía siempre eran los viajes a Guatemala, claro, porque claro, su hermano trabajaba y vivía en Guatemala y él quería aprovechar para irlo a ver. pero el tema es entonces, ¿a qué llego yo al comité ejecutivo? El otro día hablamos de aspiraciones personales, ¿verdad? De aspiraciones particulares, de temas económicos, ¿verdad? Que aquí media algo de eso, si hablamos de derechos de transmisión, que yo no sé si en ese tema median comisiones, ya sufrimos también con ese tema una condena para el otro presidente en otro momento. Eh, pero entonces, en el tema de fondo, volvemos a el rompimiento que hay a lo interno de la federación. eh, Se rompió el matrimonio que había, como usted ya bien me señaló, entre la Liga de Fútbol Aficionado y Osael Maroto, pero en el otro tema de fondo es la acusación propiamente sobre Osael, que esta es formal, pero de manera informal hemos escuchado muchas veces de lo que es la forma en que Osael trabaja, trata a sus empleados, trata a sus pares en el comité ejecutivo, trata a las ligas, que de eso en Corrillos, Reinaldo, ya mucho se ha dicho, y aquí sí hay una denuncia formal, y digamos que si esto se logra demostrar, a mí me parece que si esta denuncia ya está en FIFA, yo creo que FIFA se toma muy en serio ese tipo de cuestiones a nivel ético, ¿verdad? Pero la primera, hay varios apuntes ahí. La primera cosa es cómo se va a demostrar. Claro, Porque aquí la carga de la prueba le corresponde al INAFA. ¿Cómo lo va a claro, demostrar el INAFA? Yo no sé. Porque si usted está grabando una reunión sin avisar que claro. está grabando una reunión, esa grabación no se puede usar. En primer lugar. En segundo lugar, eh, todos los testigos son del INAFA, porque eran los que estaban en la reunión. Entonces, eso es como que usted me demande a mí y lleve a toda su familia a decir que lo que usted está diciendo es cierto. Claro. Este, es complicado. Pero lo otro es lo siguiente, en lo que usted apunta, que el trato de Osaeli y toda la cosa. Mire, si hay gente en el comité ejecutivo que deja que el señor les pase por encima, eso sería problema de ellos, no solo de él. ¿Ya? Eso yo creo que es un tema fundamental, porque aquí se quiere dar como la idea de que el señor es omnipresente y maneja y manipula todo a su antojo, y los Bueno, demás que son. era De, aquello. Ahí sí yo le doy la razón a Jafet Soto cuando dice que Leo Vargas le echa toda la culpa a él cuando él es parte también del comité ejecutivo y también vota, ¿verdad? Y no dice por nada, eso, sino entonces, cuando ya después de la guerra cualquiera es general, ¿verdad? si yo no voto conforme con mi conciencia, sino que voto por lo que dice otro, entonces después no me puedo quejar de que es que el otro es un desgraciado. Porque entonces, ¿quién está contribuyendo con él? Claro, Entonces sí, es muy complicado. Pero de nuevo, porque a mí me parece fundamental, si el tema es, y la molestia y la incomodidad del INAFA es que Osael Maroto los quiso coaccionar para la elección de hoy, entonces yo pregunto, ¿por qué traen a colación el otro tema de que es que la liga no está teniendo apoyo del comité ejecutivo de la federación? Porque además hay otra cosa muy importante. A diferencia del fútbol playa y del fútbol sala, hay un representante del INAFA en el comité ejecutivo. Un tipo que hasta donde yo sé nunca ha tenido nada que ver con el INAFA, pero ellos lo candidatearon y lo pusieron ahí. Don Jorge Hidalgo, expresidente de Liga Deportiva Alajuelense y ex vicepresidente de la federación. Entonces, cuando uno lee este comunicado y lee ese parrafito que yo traje a colación, uno dice, entonces, ¿qué está haciendo don Jorge ahí en el bueno, comité ejecutivo? que esa era la última arista que yo quería tocar. No confirma esto, no necesariamente confirma esto, que la ruptura sea entre Jorge Hidalgo y Osael, ¿verdad? No necesariamente. No se No menciona a Jorge necesariamente. Hidalgo. No necesariamente, ¿verdad? Pero no deja de ser interesante por lo que también apuntamos en varios programas ya, Reinaldo, sobre la presencia de algunas figuras en el comité ejecutivo y qué funciones tienen, porque si don Jorge Hidalgo entonces tiene que defender, se supone, los derechos del INAFA, y pues no lo Entonces, ha ¿cómo es hecho. que está pasando lo que el INAFA está Exactamente. denunciando? Entonces no lo está haciendo. Entonces,
eso me genera la duda de si hay rompimiento entre don Jorge y Osael. Casi que me atrevería a decir que no, pero no lo puedo afirmar, no puedo estar tan seguro, ¿verdad? Yo casi que diría que si hay rompimiento es entre don Jorge y Linafa. Exactamente. Bueno, Porque aquí Linafa arranca, aquí dicen que pasan una serie de cosas y no mencionan a su representante en el comité ejecutivo, por es como ningún que si lado. no fuera. Entonces, ¿cuál es su rol? Claro, ¿Eh? es como que si no existiera. Y entonces le corresponde a don Jorge Hidalgo responder por lo que no se está haciendo en Linafa, ¿verdad? Le correspondería a él en parte. Claro, claro, pero entonces, ¿dónde está el representante que tiene el INAF ahí en el comité ejecutivo? Porque Así. él debería ser el principal enlace entre la liga y el comité ejecutivo, porque para eso está, pero no aparece en el comunicado del INAFA no lo menciona en ningún lado. Y la otra cosa es esta. Bueno, yo no sé exactamente quiénes estuvieron en esa reunión donde supuestamente se dio la coerción, pero Tampoco digo, lo dice, tampoco lo pero dice. digo, si hay un representante del INAFA en el comité ejecutivo, por eso insisto, me parece que la configuración del comité ejecutivo debería ser distinta, porque deberían ser realmente representantes de la liga los que estén ahí, no de los equipos, sino de las ligas. Y entonces ese representante del INAFA en el comité ejecutivo debería ser el que hiciera esta gestión que están atribuyéndole aquí a Osael Maroto, de ir a pedir los votos para, ¿ya? ¿Por qué? Porque, si no, entonces, ¿cuál es su rol? A mí me parece este tema fundamental, porque entonces tenemos un representante del INAFA en el comité ejecutivo y al presidente del comité ejecutivo yendo donde el directorio del INAFA a pedir los votos, sin que este representante aparezca en escena. Exactamente, Entonces, exactamente. ¿qué está haciendo ahí? Bueno, entonces es efectivamente un puesto nominal y estoy ahí para ver si hay otros intereses, ¿verdad? O lo otro que yo siempre he cuestionado, llegan ahí supuestamente en representación de, pero luego actúan a título Y se personal, olvide. porque esto tiene que ver también con el tema de cómo se dio la votación de hoy. A ver, y que se ha dado otras veces. Normalmente, la única liga que lleva una posición de liga, aunque Es en el caso de Linafa. hoy Linafa también llevó una posición de liga, Bueno, ha sido la liga de ascenso. correcto. Son los únicos que entienden la lógica del asunto, porque para mí, las tesis que se votan en las asambleas de la federación deben ser las tesis de las ligas. Entonces, no tendríamos una discusión sobre quién debe ocupar un puesto a lo interno la discusión debería ser a lo interno de. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes que UNAFUT no apoyó a Roberto Artavia en pleno. Sí tuvo votos de UNAFUT, pero no lo apoya en pleno. Y eso ha pasado sistemáticamente con UNAFUT. Es decir, cada equipo vota según su propia lógica y según sus propios intereses, pero no discuten los temas a lo interno de UNAFUT para llevar una posición unificada de UNAFUT. Vamos a poner un ejemplo fuera del fútbol. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, que no reúne a todas las cámaras, pero que reúne a una buena cantidad de cámaras. Me parece que son 51 o 52 asociaciones las que son miembros de la UCAEP. Imagínense ustedes una asamblea de la UCAEP en donde, claro, en la UCAEP no se da así porque los asambleístas son uno por organización. Pero imagínense ustedes que ese uno por organización, vamos a citar, usted es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Radio. La Cámara Nacional de Radio define Tiene su una posición. representante, que tiene su representante no Tiene cae. su representante, pero además define una posición cuando hay temas importantes a nivel de la UCAEP. La Cámara define una posición que es la que ese representante va a ir a defender allá. Que ojo, en algún momento, en los 8 años que yo estuve en Junta Directiva de UCAEP, de la Cámara de Radio, nunca pasó, pero podría pasar que la posición que resuelva defender la Cámara como Cámara no sea la posición con la que está de acuerdo ese representante, pero igual ese representante tiene que ir a defender esta posición porque ya se votó a nivel de Cámara y él perdió, entonces lleva la posición de la Cámara,
Pero Sí. imagínense que cada uno llevara sus tesis personales. Entonces, ¿dónde quedan las cámaras y No, asociaciones? pero Entonces, es, el problema es que eso pasa en la federación. Cada equipo va con su tesis y no va con la tesis de su liga. pero esto me confirma, Reinaldo, otras aristas de las que hemos hablado, ¿verdad? Es decir, yo he insistido en que aquí al final hacemos mucha paja, porque es decir, en el comité ejecutivo actual por lo menos están, si hablamos solo de la UNAFUT, prácticamente los dueños de esos equipos, ¿verdad? Leo Vargas, Afe Soto, Osael Maroto, y bueno, estaba Juan Carlos Rojas en su momento, y no va a lograrlo, y no lo logró don Roberto Artavia, pero esta manipulación de nuestro fútbol, que en asamblea están unos representantes y esos mismos representantes están y se votan ellos mismos y además van y toman las decisiones en el comité ejecutivo, y nos tienen gran parte y en gran medida en esta mezcolanza, porque si hablamos solo del tema de una fútbol, Reinaldo, es decir, ya sabemos que se rompió esa armonía de los cuatro que estaban en el comité ejecutivo, ¿verdad? No, y no hay Siendo, armonía en una FUT tampoco. exactamente. No, y no eran Siendo, cuatro, no eran cuatro en el comité ejecutivo. Porque bueno, estaban pero los cuatro tradicionales, pero y sí, también estaba perdón, Sporting y Punta Y Arenas. Masosael que es dueño. Pero entonces, esto me lleva a mí a decir lo mismo, es decir, sin una regla clara, sin un manual claro, y vamos a seguir en esto, Rinaldo. Hoy se enoja Jafé Soto con Leo Vargas y mañana no le vota y le vota en contra y Leo Vargas dice que es culpa del arbitraje y Leo Vargas dice que son otros los que mandan. ¿Me explico? Es decir, no hay un interés real de que nuestro fútbol mejore. Y repito, más allá de esta elección que es irrelevante para mí, en términos propiamente de poner un miembro más en el comité ejecutivo, que ya analizamos en el programa anterior de por sí, hay otro miembro que está suspendido, que estaba fuera y que ahorita regresa, por cierto, no vale de nada, o sea, no pasa nada, ni siquiera estamos en año de mundial, ni siquiera estamos en año en que se decidan grandes cosas para nuestro fútbol, y eso sí, será un primer pulso para saber si Osael Maroto tiene pueblo para reelegirse, que es lo que sí le interesa a él el próximo año. Pero vamos a ver, Gerardo. Porque, bueno, habría que ver si, por ejemplo, esta denuncia que presenta el INAFA la acompañan todos los integrantes del INAFA. Aquí hay una cuestión muy interesante. En una FUT, normalmente uno sabe quiénes son los miembros de una FUT, porque antes con 12 equipos, 11, 11 se mantenían y llegaba uno que era el que ascendía y se iba uno que era el que descendía. Ahora con 10, pues 9 permanecerán y se va uno y llegará uno. Pero la conformación base de una FUT sigue siendo la misma. En la Liga de Ascenso pasa lo mismo. Sale uno que va para Primera División, sale uno que va para el INAFA, llega uno del INAFA, llega uno de Primera División. Entonces, con 18 equipos, 16 permanecían. Ahora con 16, pues 14 permanecen. Y en algunos casos regresa alguno ya conocido, como por ejemplo ahora va a regresar Guadalupe. Entonces, ¿qué pasa? La conformación básicamente la misma. Ese es un primer punto muy importante. En Linafa, yo nunca he entendido cómo es la asamblea de Linafa. Porque pasa lo siguiente, y esta es una duda que yo tengo desde los tiempos allá, cuando era ANAFA, porque luego de la crisis del final del siglo se transformó en Linafa, pero es lo mismo. Cuando era ANAFA, porque en algún momento yo tuve un vínculo con un equipo que estuvo en ANAFA, el Deportivo Independiente. En ANAFA cualquiera se inscribe. Usted y yo podemos formar un equipo ahorita y lo podemos inscribir en la próxima temporada del INAFA y nadie nos puede decir que no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da el tema de la representación en INAFA? Porque el INAFA hoy está formado por los equipos de la primera, de la segunda B que llaman, o está formado por todos los equipos que participan en el INAFA en las diferentes ligas que conforman, o está formado por algunos equipos que estuvieron la temporada anterior y que ya en esta temporada no están. ¿Cómo se da esa representación? Es decir, ¿quiénes votan a la hora de elegir ese comité que preside Juan Carlos Román? ¿A quiénes le entrega cuentas ese comité que preside Juan Carlos Román?
¿ya? Yo en realidad no lo tengo claro y nunca lo he tenido claro. Entonces, ¿a quién representa realmente ese comité? ¿Ya? Yo traté de buscar la información, pero resulta que la página oficial del INAFA no sirve. No sirve, está agotada. Porque uno busca los estatutos para entender cómo es la cosa. Bueno, los estatutos del INAFA no están en la página de la federación tampoco. Hemos hablado de todas las deficiencias que tienen los mismos estatutos de la federación, los de la UNAFUT, los de la Liga de Ascenso, los de Unifut, pero en el caso de los del INAFA ni siquiera eso podemos decir porque no sabemos cuáles son los estatutos del INAFA. Entonces, ahí empezamos. Esta decisión la toma, suponemos que el comité director del INAFA, pero es decir, con el respaldo de quiénes, porque quienes integran realmente el INAFA ya en un sentido formal, no en un sentido práctico. En un sentido formal, quienes representan, quienes conforman el INAFA. Eso nadie lo tiene claro, por lo menos desde afuera. Probablemente ahí adentro sí, pero desde afuera nadie lo tiene claro. Entonces, ¿para dónde camina el INAFA? Para ningún lado como nuestro fútbol. Volvemos al punto que aquí pronto pareciera venir una delegación de FIFA, Rinaldo, como ha ocurrido ya en otros momentos. Y es que nos queda un tema por ahí, nada más, tal vez para ser justos, don Osael rechazó, por supuesto, categóricamente las afirmaciones del INAFA, ¿verdad? Que nada que ver, que él está confiado en los órganos legales, ¿verdad? De la Bueno, sí, FIFA para que analice eso. emitió un comunicado. Correcto. Y la federación también emitió un comunicado, Correcto. básicamente en los mismos términos. Pero vamos a ver. A mí lo que me preocupa de todo esto es que, y por eso yo soy muy cuidadoso en no repetir las cosas que se oyen, porque siempre ha pasado lo mismo. Aquí no se discuten diferencias programáticas. Aquí se desacredita gente para sacarla del camino. Y eso es una práctica muy peligrosa. Yo no sé si las cosas que se dicen de Osael Maroto son ciertas o no, pero vean ustedes que cuando ha habido cuestionamientos, nadie lo cuestiona por la parte programática. Nadie discute si tiene o no tiene un proyecto para el fútbol costarricense. Y todavía hubo que dedicarle un programa a mi columna anterior, ¿verdad? Una noche sin amanecer pesa sobre el fútbol nacional. Es decir, deberíamos estar pensando, además de estar llorando porque no fuimos al mundial, que ya casi empieza, pensando en cómo volver al próximo mundial, Reinaldo. Y aquí lo que se pelean es una silla, un puesto en una silla, Mire, sin, como usted dijo, sin un programa que tampoco presentó Sael Maroto cuando fue elegido, ¿verdad? Sin un programa, sin un proyecto, independientemente el que quedara, ¿verdad? Es decir, tampoco es que don Roberto ha presentado ningún programa ni ningún proyecto, simplemente él dijo, es que don Juan Carlos era el presidente de Saprissa, era el que ocupaba ese puesto y ahora me toca a mí. Esa es la máxima de don Roberto Artavia. Pero igual, yo insisto en una cosa, para mí el puesto no es de Saprissa. Por eso Como el que tiene don Joseph no es de la Liga, o como el que tiene don Osael no es de Sporting. Para mí el puesto es de UNAFUT. Correcto. Y entonces esa discusión que se dio alrededor de esta elección se debió haber dado, para mi gusto, no en la federación, sino en la UNAFUT, porque entonces la UNAFUT como tal debió haber presentado un candidato que tuviera los 10 votos de la UNAFUT. Y la UNAFUT como liga debió ir a negociar con la Liga de Ascenso, ir a negociar con INAFE, ir a negociar con las otras ligas para conseguir los votos para su representante. Pero cuando lo hacen así... Bueno, pero es que don Roberto se mandó porque sí. Es decir, recuerdo muy bien, Reinaldo, que cuando ya él es presidente y empieza su primera gira por medios, esa fue una de sus primeras respuestas. No estoy pensando, pero yo creo que sí me toca. Es decir, Bueno, por sin eso, más. entonces estamos jodidos. Él lo provocó. Él también provocó esa situación. Y hablemos de Bueno, Saprissa. y lo manejaron pésimo. Pero hablando de eso, vamos a otro tema muy bonito también. Este lunes, hablando de don Roberto Artavia, el Deportivo Saprissa ha hecho una convocatoria
que dice que por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a los accionistas de Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, cédula tal, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2026 a las 17 horas en primera convocatoria en San José, en las instalaciones del Estadio Ricardo Saprissa, Aymá, en San Juan de Tibás, para conocer el siguiente orden del día. Y resulta que el punto 1 no tiene absolutamente nada de particular, el punto 2 no tiene nada de particular, el punto 3 no tiene nada de particular, son las formalidades que siempre hay en una asamblea. Ahora sí, el punto 4 dice discutir, aprobar o improbar capitalización hasta $6,748,792, dólares, no colones, y consecuente reforma de la cláusula quinta de los estatutos sociales. Eso también me parece muy relevante, esa reforma que contiene ese estatuto. Lo que pasa es que el estatuto no está en la página de Saprissa. Porque no creáis, yo lo busqué para ver qué era lo que iban a reformar. Entonces, sí, es una entidad privada, pero claro, ¿qué problema habría en que eso se conozca? Llama poderosamente la atención por lo siguiente. En 2020, creo que fue, o por ahí. No, aquí lo tengo, Reinaldo, 2022, 10 de junio. En aquel momento usted tituló ingresos frescos del Saprissa serán por $1,500,000 para una capitalización entonces que se hablaba de $3 millones. Sí, después ha pasado más. Después ha pasado más, ¿verdad? No, pero es que pasa lo siguiente, porque los 3 millones, el 1,5 millones, y yo lo titulé así por eso, porque todo el mundo se fue con que había una capitalización de 3 millones. Entonces, cuando usted le dice que hay una capitalización de 3 millones, usted dice, entran $3 millones al Saprissa, pero en ese momento resulta que 1,5 millones ya se habían gastado. Correcto. Entonces no iban a entrar 3 millones, iban a entrar 1,5 millones. Es el caso de ahora. Estos 6 millones ya se gastaron. No, pero suave. Yo tengo mis dudas, le voy a decir por qué. Y yo creo que es aporte adicional. Vamos a ver. A ver, ya se había hablado de ellos. Yo creo que no se han gastado todavía, pero se van a gastar. Pero es importante entenderlo, porque ese es del 2022. Pero después de ese, del 2022, hubo otra capitalización por $4 millones que se aprobó, creo que el año pasado. Entonces, con esa capitalización que se menciona en esa nota que usted trae a colación, resulta que Horizonte Morado, que es el que puso la plata, porque los accionistas minoritarios brincan, gritan, hacen bulla y toda la cosa y dicen que nadie los toma en cuenta, pero cuando hay que poner plata, se echan para atrás. Entonces el valor de sus acciones ha ido decreciendo sistemáticamente mientras aumenta el de Horizonte Morado, porque Horizonte Morado pone la plata. Entonces en aquel momento puso los 3 millones. En otro momento puso 4 millones aprobados en otra asamblea, pero en aquel momento del 2022 su participación se elevó a, me parece que eran 76%. 76%. Con esos 4 millones que vinieron después, siguiendo la relación, yo calculo que llegaron al 80%. 80, 82 quizás, pero bueno. Ahora con estos 6 millones y pico los mencionó don Roberto Artavia el día que fue designado presidente. Pero, ahí paréntesis, Reinaldo, es que precisamente sí le digo, él lo dijo en varios medios y aquí tengo varias notas y varias referencias, una de ellas de 120 minutos de Monumental, pero yo lo escuché, esa plata entró. ¿Por qué? Fue condición de él. Yo no entro si Hacienda no está al día, si la caja no está al día, etcétera. No, pero voy. Lo que él explicó en aquel momento es que este dinero era para liquidar algunas deudas. Correcto. Entonces, yo no estoy diciendo, cuando yo digo que no estoy seguro de que la plata haya entrado, es que eso sigue un proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no sé si fue como el 1,5 millones del que hablábamos ahora, que ya lo hayan gastado, o si esto va a entrar ahora para hacer esas cosas
que se habían definido que había que hacer. Los números esta vez estaban muy claros porque durante todo el año pasado la gente de financiero de Canal 7 estuvo manejando todo el asunto, haciendo todo el análisis financiero de Saprissa. Y esto lo digo porque ellos lo pusieron en un comunicado, ¿verdad? Esto no es algo que se oye por ahí, no. Hay un comunicado oficial. Cuando se anunció la salida de Juan Carlos Rojas, Saprissa lo anunció oficialmente, ¿verdad? Que toda la parte financiera había estado siendo analizada por la gente de Canal 7. Y además puso un miembro en su directiva como René Picado, Sí, ¿verdad? eso después, pero digamos, durante todo el año pasado ya había una intervención directa de Canal 7 en Saprissa, analizando toda esta parte financiera y proyectando cómo había que estructurar la cosa. Entonces, los números estaban claros, por eso Roberto sabía cuánto se ocupaba para hacer lo que él quería hacer. Ahora, el tema es que esta plata viene. Para mí no es tan importante si la plata la pusieron el día de la asamblea, si la pusieron el día anterior a la asamblea, si la pusieron después de la asamblea o la van a poner después de esta asamblea. El tema es que la plata va a entrar. Entonces, cuando usted capitaliza, usted le da un valor diferente a sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la plata la pone Horizonte Morado y no la está poniendo ninguno de los accionistas minoritarios del Saprissa, entonces eso aumenta la participación accionaria, aumenta proporcionalmente la participación accionaria de Horizonte Morado en Saprissa. Probablemente en este momento estamos hablando de que llegará a 85%. Y entonces los accionistas, y creo, estoy dudando ahorita de memoria, pero creo que hubo, además de estas tres de las que estamos hablando, creo que hubo otra. Sí, correcto. Entonces, claro, usted empieza a sumar los aportes y eso va haciendo que el peso de Horizonte Morado sea mayor y que el peso de los minoritarios sea menor. Aparte hay una cosa que hay que recordar. Canal 7, bueno, René Picado, padre, tenía una participación en Saprissa como accionista minoritario. Ahora tiene una participación importante en Horizonte Morado. Entonces, claro, obviamente ese voto del accionista minoritario se suma al de Horizonte Morado, porque no va a votar con Horizonte Morado de una forma y contra Horizonte Morado de otra forma por el otro lado, y no tiene sentido. Ahora, la otra cosa es esta, y por eso es interesante, porque dice, vea que incluso la convocatoria dice en primera convocatoria y hasta el final hablan de una eventual segunda convocatoria. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el 80% de las acciones, y con solo que llegue usted ya la asamblea se puede hacer. Sí, ¿cuál es el problema? Y es más, se pueden tomar decisiones por mayoría calificada, porque mayoría calificada son 2/3 partes, 66.66%. Lo Entonces, curioso sería que no llegue Horizonte Morado y solo lleguen los minoritarios y tomen decisiones. Eso sería lo curioso. Bueno, Eso en sería lo segunda curioso. convocatoria se podría hacer porque se hace con los miembros presentes. Pero Exactamente. claro que el de Horizonte Morado va a llegar. Sí, Exactamente. entonces, ¿cuál es el tema? ¿Ya? Bueno, Entonces, digo, esa es la realidad del Saprissa hoy en día. Yo no tengo ningún problema contra eso. Yo no tengo ningún problema contra eso. Yo lo entiendo totalmente. Yo he defendido que el fútbol es un negocio. Lo que pasa es que los accionistas minoritarios del Saprissa no lo entienden. No lo pero entienden. es que Reinaldo, yo me acuerdo perfectamente cuando estaba esta ilusión del Saprissa en quiebra, ya empezando el año 2000, la transformación a Sociedad Anónima Deportiva, y entonces todos los sapricistas, que eran más de la mitad de este país o el 100% de este país, y esa ilusión de que todos teníamos un pedacito de Saprissa, ¿verdad? Dijeron los sapricistas. Lo cierto es que no. Esto efectivamente, Reinaldo, es un negocio. Ahora, es un negocio, es una empresa, y en el momento en que se convirtió en empresa, tiene que serlo. Lo que pasa es que ahí es donde yo tengo una diferencia con usted, y yo le he dicho a usted que en Costa Rica este negocio no va para ningún lado. Saprissa, si yo no estoy mal, los 3 millones del 2022, los 6,5 millones de ahora, y me parece que anda por 2,2 millones el resto en los otros 4 años, es decir, Creo que eran tres también. estamos hablando de 12 millones de dólares en 6 años, perdón, en 4 años, Reinaldo, en 4 años. Por este Saprissa, Horizonte Morado le pagó a Jorge Vergara cerca de 12 millones de dólares hace 14 años. Ya llevamos 24 millones de dólares. Y sin embargo, todavía, y a pesar de esta capitalización, Saprissa todavía tendría deudas. Si yo no estoy mal, si los números no, si Pitágoras tenía razón, anda por los 12 millones de dólares todavía. Es decir,
esto todavía no alivia al Saprissa, digo, alivia al Saprissa, todavía no limpia sus deudas, que son muy grandes, aunque haya capital, eso lo hemos discutido usted y yo, sí se puede pagar el flujo de No caja me y todo dijo eso, cuál es la diferencia que tiene conmigo, todavía no me la ha dicho. que no es negocio, que es mejor que vendan el estadio y que se Vea, repartan la plata, es decir, Gerardo, van a seguir invirtiendo 12 millones de dólares Gerardo, cada 4 años para ver si acaso hacen de esto algo rentable. yo, No yo es le voy a rentable decir esta yo le prisa. voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa. Que no se enoje conmigo que ni me apedreen en el carro ni nada, ¿verdad? Estoy diciendo Gerardo, números, los números claros. yo le voy a decir una cosa. El fútbol sí es negocio. No es negocio porque lo manejan con las patas. Ah, bueno, Usted se acuerda cómo era que decía con Parmenio Medina, la intro de la claro, patada? claro, pero como se El juega con fútbol es un los deporte que se pies, juega a las patadas, pero, pero pero no es eso, ¿eh? con la mente, ¿verdad? Sobre todo con la cabeza. Con la ¿Ok? cabeza, así es. El problema es que esa parte a la mayoría de los actores del fútbol se les olvida. Vea usted la progresión que ha ido tomando la MLS, que Otro para mí la mundo MLS es completamente. un modelo interesantísimo en el mundo. Y Si lo ha aquí alguna copiado. vez un dirigente, alguna vez que usted y yo lo conocimos, alguna vez lo pensó. Pero Y, bueno, y, y no está resulta aquí. que la NWSL, la Liga Profesional Femenina de Estados Unidos, está copiando el modelo de la MLS. Y ahí va, ¿ya? Y entonces uno dice, sí, sí puede ser negocio si se maneja bien. El problema es que, desgraciadamente, no se maneja bien. Cuando usted contrata un técnico hoy con un contrato de 3 años y lo vota dentro de un mes y le tiene que pagar, Claro, eso es un problema. Cuando usted trae un jugador que no sirve, porque se dejó paquetear por un representante que le puso 2 goles que el MAE hizo, es decir, usted agarra a Malek, el mexicano este de Guadalupe, y ponen un video del gol que hizo el fin de semana y usted dice es un jugadorazo, pero usted no puede contratar con solo eso. Usted no puede contratar con solo eso, usted tiene que ver el rendimiento a través del tiempo del muchacho y usted va a ver que sí, hizo un golazo el fin de semana, pero es un jugador malísimo. Entonces, cuando se hacen esas cosas, y cuando se hace lo que hace Herediano, que votar un técnico cada 2 meses, eso deja pérdidas. Cuando usted trae un jugador extranjero para tenerlo en la banca, imagínense ustedes, como gran cosa, Pérez Celedón anunciaba en el partido del fin de semana pasado que un muchacho que tenía oportunidad de debutar y que finalmente jugó unos minutos, dice un jugador extranjero, es un jugador mexicano. Y me van a decir que juega con la sub-20, pero es un muchacho que está ahí y que debutó en la jornada 16 del torneo. Entonces, ¿para qué vino? yo ¿Para qué lo decía, trajeron? Reinaldo, a ¿Ya? propósito del Entonces, clásico, pero es lo mismo, nada más cuando el usted hace comentario. todo eso, Sí, sí, entonces ahí es donde el fútbol no funciona. Pero claro, el fútbol no nada más. funciona no porque no sea negocio, sino porque se maneja muy mal. En el clásico con un amigo estábamos viéndolo y yo le decía que ante la salida de Joel Campbell por lesión o por lo que fuera, por sobrecarga, porque lo que sea, no es posible que la liga en su CAR no tenga 2 muchachos, Reinaldo, 2 muchachos. Yo sé que no van a ser Campbell de la noche a la mañana, pero 2 muchachos que puedan rendir los 90 minutos de juego ahí adelante. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Ahora, volviendo al Saprissa, estoy hablando del 2012 para acá, ¿verdad? Habría que ver la gestión de don Jorge Vergara, que en paz descanse. Voy a hablar de la gestión, no voy a hablar de don Jorge porque ya, pues, ya murió. Pero recuerdo en esa gestión cómo algunos activos o inmuebles que tenía el Saprissa los utilizó también para pagar deuda. Y no salieron de la deuda. Y no salieron de la deuda. Pero Gerardo, ahí hay un detalle. El problema durante la gestión de Jorge Vergara fue que lo que iba ingresando a esa prisa él se lo iba echando a la bolsa. Por supuesto, ¿Ya? por supuesto. Y Entonces, además, ese es un problema serio. Es decir, y que le reclamen, el y que, equipo estaba generando. claro, Él no lo usó para liberar deudas, lo usó para echárselo a la bolsa. y que le Entonces, al final, reclamen él compra el equipo por un monto. Él compra la proporción 300 que mil compró del dólares, equipo, Reinaldo. que era como el 60% del No, equipo en no, aquel momento. lo compró Entonces, en lo compra por 300 un mil precio dólares.
que le Luego, reclamen a los del Saprissa de aquel entonces. Él lo compra en $300,000. Eso fue lo sí, que claro, puso y luego Morris. lo venden, ¿cuánto? $12 millones. ¿Cuánto se ganó? Ya Solo entre una imagínense. compra y la otra. Eso más todas las ventas Más de todo lo que jugadores y entró etcétera. durante su gestión. Entonces Así usted me es. dice que el fútbol no es negocio, no, el fútbol sí es negocio y se lo demuestro con esto. Lo que pasa es Bueno, que si usted las cosas las maneja, volvemos al cuento aquel de la patada. Se pero juega vea las qué patadas, curioso. Pero vea qué pero se maneja curioso. con la cabeza. Claro, pero vea qué curioso. Esta gestión en particular me parece que no ha generado tanto como lo que generó la de Vergara en aquel entonces. Me parece Yo a le, mí. yo le voy Me a parece decir, a mí. yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Saprissa sí ha generado mucho. Claro, no tiene mundial de clubes, Deuda sobre todo. no tiene título de CONCACAF. Pero yo creo que lo que pasa es que hay varias situaciones. Primero, las deudas que no pagó Vergara con la Caja y con Hacienda, esas se multiplican muy rápido. Que sí pagó algunas. Que sí O- pagó o- algunas, ojo. Sí pagó no, no, algunas. hizo arreglos de pago, Sí, sí, que es pero sí diferente. pagó algunas. No, no, hizo Recuerdo, arreglos de pago, tenía hizo una con el arreglos de Banco pago. Popular. Es que tenía una con el Banco Popular grande y fue donde creo que fue una propiedad la que dio en dación de pago para Correcto, ese correcto, momento. pero las deudas con la Caja y con Hacienda hizo Sí. arreglos de pago y los arreglos de pago ahí se van pagando en el tiempo. Entonces ahí no aportó. Lo otro es que dentro de esa misma lógica, yo le digo, Saprissa sí ha generado recursos en este periodo de Horizonte Morado. Lo que pasa es que también se ha gastado mucho. Y estos procesos de cosas que Horizonte Morado no conocía, es decir, Horizonte Morado compra Saprissa por fanatismo Sí. y después se van dando cuenta de los verdaderos entuertos. Normalmente cuando usted va a comprar una empresa, usted primero firma un acuerdo de confidencialidad, mete a su gente a hacer todo el análisis y ve la situación real de la empresa y ve las proyecciones que puede hacer a partir de ahí para establecer qué es lo que va a hacer. Entonces, eso no se hizo en el caso de Horizonte Morado. Ellos compraron, ay, es que qué bonito ser dueño de Saprissa y tal, y listo. Después se empezaron a dar cuenta cuando les cayó Hacienda, cuando les cayó la Caja, de todo No lo era que tan hay bonito. pendiente, de otras deudas con ex técnicos, con exjugadores, pleitos que perdieron y entonces todo eso va sumando, ¿verdad? Pero no es solo Saprissa, Reinaldo. Es que la liga va igual, solo que se lo deben a un único dueño que es Joseph No, Joseph. no, Y yo por eso digo que él es el dueño de la liga, ¿verdad? él no es el dueño de la liga porque que usted tenga una deuda con alguien no significa que esa persona sea dueña suya. Lo que pasa es que, vamos a ver, ¿cómo se lo pongo? Ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí, el único equipo, bueno, Sporting no le debe a nadie, pero, y creo que Punta Arenas tampoco le debe a nadie. Pero fuera de esos casos, el único equipo que no le debe a nadie, la única organización del fútbol costarricense que no le debe a nadie, que está limpio en eso después de todas las crisis que pasó, es la Asociación Club Sport Herediano. Y la Asociación Club Sport Herediano no le debe nada a nadie, porque Fuerza Herediana sí se ocupó de esas cosas. ¿Ya? Claro, pero tienen el Este, estadio empeñado, tienen el estadio a empeñado. ver, a ver, a ver, pero es que, a ver, si usted va a hacer una casa hoy, usted Sí, no sí, sí. fabrica No, no, billetes, usted va al banco y pide un estoy préstamo de para hacer acuerdo. su casa. Y, Es lógico que ellos pidan un préstamo para hacer el estadio. Sí, 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 pero no es lo mismo de ver, no sé, se hablaba de 18 millones de dólares para hacer el estadio, que de ver 12 millones de dólares después de 4 capitalizaciones por el mismo claro, monto, claro, en el caso de Saprissa. No son historias iguales. Es claro. decir, usted va a deber para hacer su casa y la tiene que ir pagando, Bueno, si no se la quitan, estamos de acuerdo. Pero si usted debe en este momento el valor de su casa y además va a pedir un préstamo para hacer su casa, ahí va a deber el doble, que es el caso de Saprissa. Por eso le digo, Herediano tiene una situación diferente, ¿ya? Y el negocio que está haciendo Herediano es un negocio muy interesante porque le va a permitir generar plata. Ya abrieron el primer local la semana pasada. eso le iba a decir, ya hay un local abierto, ya hay Ya un local, abrieron el primer local. y ya hay como dos a punto de abrir también. Entonces, claro, Herediano ya va a empezar a generar plata, sin Así meter es. un solo aficionado al No estadio. voy a decir la marca, pero pueden ir a tomar café con donas a ese Sí, sí, local, sí, de sí, verdad. y sin meter un aficionado al estadio. Así Ya va es, a así empezar es, a generar plata. Entonces, así es. el modelo del Herediano no se puede criticar. Yo no estoy de acuerdo en criticar el modelo del Herediano. Me parece que lo han hecho inteligentemente. Hemos criticado mucho que hay empresarios metidos en el fútbol que no piensan como empresarios. Bueno, los de Herediano sí están pensando como empresarios. De repente la riegan cuando empiezan a votar técnicos
a toda hora y todos los días del año. Pero bueno, ya empezaron a hacer algunas cosas inteligentes. Y eso yo creo que es muy importante porque eso le va a abrir camino al Herediano. A mí no me preocupa la deuda del Herediano. Y no que digan, no le preocupa porque no es suya. No, es que Herediano montó una estructura y una lógica que le permite recuperar dinero para eso. Herediano no va a depender solo de las asistencias para poder ir pagando lo que tiene que pagar por el estadio. Me parece que los locales comerciales pagarán el préstamo al banco, me parece. ¿Y el hotel? Sí, eso es aparte. Es otro ingreso. Es un ingreso adicional, me parece. No, por eso, es otro ingreso. Correcto. Entonces, no se puede criticar la fórmula de Herediano. A mí me parece excelente. Ahora, ya si despilfarra la plata y no pagan el préstamo, esos son los 100 pesos, pero no es que no lo genera. Entonces usted me dice, el fútbol no es negocio. No, si usted lo maneja bien, sí es negocio. Bueno, vamos a ver, esperemos que en 3 años no estén haciendo otra capitalización de $6 millones. Oiga, terminamos hace rato. Vámonos. Gracias. La próxima semana nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. No nos bajaron el switch allá en la emisora. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.